Dios es bueno con nosotros, así es de que vamos a escuchar la segunda predicación de esta noche y ya la pura introducción que tuvimos hace un rato fue de tremenda bendición, y Dios quiere seguir hablando a nuestras vidas y estemos dispuestos a escuchar lo que Dios quiera hablar a nuestras vidas en esta segunda predicación. Gracias, Pastor Héctor, Dios le bendiga. Al contrario, Pastor, Dios le bendiga. Hermanos, ánimo, ya merito nos vamos. Se cuenta la historia de un pastor que estaba predicando en una conferencia y estaba predicando y los hermanos decían amén, amén, gloria a Dios, amén. Y allá atrás estaba una señora de edad que decía amén, faraón, amén. Y seguía predicando el pastor y todos amén, amén, amén. Y todos se caían y luego decía, la viejita decía amén, faraón, amén. Y seguía el pastor bien animado y todos los hermanos amén, amén, amén. Y la viejita esperaba que todo el mundo se callara y decía amén, faraón, amén. Y se bajó el pastor al final, saludó a todas las personas y luego se encontró con la viejita y le dijo hermana, me pareció haber escuchado que cuando decía algo usted decía amén, decía amén, faraón. Sí, así decía, amén, faraón. ¿Y por qué? Bueno, es que usted no dejaba ir al pueblo de Dios a su casa. Pero, hermanos, por favor, no me digan amén, faraón, amén. Vamos a terminar a tiempo, ¿ok? A tiempo. Vamos a la Biblia en Mateo capítulo 25. Estamos aprendiendo como a manera de introducción, ¿verdad? A manera de introducción, estos 4 principios, 4 verdades que tienen que ver directamente con la mayordomía. El tema es mayordomía. Hermanos, y la mayordomía tiene que ver con la sabia administración de todo lo que Dios nos ha confiado. Nuestros recursos, nuestra economía, y bueno, es un amplio abanico de todas las cosas que el Señor nos ha entregado a nosotros. Brevemente aprendimos principios que tienen que ver con la mayordomía, o verdades, ¿verdad? Verdades centrales que tienen que ver con la práctica saludable de la mayordomía. Aprendimos que Dios nos ha dado, hemos recibido de parte de Dios en su bondad, en su indiscriminada bondad, dando a cada uno, y cómo Dios nos ha dado a cada uno de acuerdo a nuestra capacidad. Esa fue la primera verdad. La segunda verdad tiene que ver con la administración. A algunos Dios les dio más, a otros les dio medianamente, a otros nos ha dado poco, ¿verdad? Pero ni uno ni otro es superior o inferior a otro, sino en el amor de poder administrar lo que Dios nos ha dado. Y quiero llevarles, por favor, ahora, amados hermanos, para tratar nuestra tercera y cuarta verdad, y después de esto quedaremos despedidos, iremos pronto a casa, amén. Vean lo que dice Mateo capítulo 25 y el versículo número 18. Tenemos que seguir viendo este orden de ideas. Naturalmente estamos hablando de una parábola, pero en esta parábola hay elementos centrales que nos ayudan a ver lo importante de que llegará un momento en donde cada uno daremos cuentas. Vea el versículo 18. Pero el que había recibido uno fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo vino el señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Y llegando el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos diciendo: Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 5 talentos sobre ellos. Y su señor le dijo: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Llegando también el que había recibido 2 talentos, dijo: Señor, 2 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 2 talentos sobre ellos. Su señor le dijo: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Pero llegando también el que había recibido 1 talento, le dijo: Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste, por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Vamos a orar. Padre, te pedimos iluminación de lo alto, te pedimos gracia del cielo, Señor. Por favor, unge nuestros oídos para entender, para practicar. Que estas verdades se queden asentadas en nuestro corazón, Señor. Que formen parte importante de nuestra vida y que se implante en nosotros un sincero y puro temor de Dios en relación a todo lo que tú en tu misericordia nos has dado. Bendice, Señor, a los hermanos y a mí también mientras predicamos y escuchamos la palabra de Dios en el nombre de Cristo. Amén.
Es interesante cómo el Señor manda a llamar a estos hombres. La tercera verdad que necesitamos aprender de este texto es que va a llegar un día en donde vamos a rendir cuentas. Lo que acabamos de leer no es sino el Señor de estos hombres llamando a cuentas a cada uno. Bueno, si a cada uno le ha entregado, a uno 5, a otro 3 y a otro 1, el Señor entonces, por lo tanto, tenía la necesidad de indagar un poco en relación al trabajo y si había algún beneficio o algunos intereses que le convendrían muy bien al Señor. No estamos hablando aquí de algún aspecto empresarial, no estamos buscando aquí, ¿verdad?, de trabajar monetariamente para llevarle al Señor moneda, no en lo absoluto, pero estamos hablando aquí, amados hermanos, de saber ser buenos administradores de lo que Dios nos ha dado. Es decir, que podamos cumplir la voluntad de Dios en aquello que el Señor nos ha provisto. Lo que Dios le ha provisto a usted y lo que Dios me ha provisto a mí forma parte de su voluntad. Lo que Dios me ha dado a mí es un para algo, porque Dios quiere lograr algo. Dios nos dio hijos no nada más para decir, bueno, para que tengas hijos. Dios quiere que esos hijos lleguen a ser algo en su voluntad. Y es el trabajo como padres encontrar esa voluntad y encaminarlos hacia el propósito de esa voluntad, ¿no es cierto? Dios nos ha dado alguna economía, a lo mejor a algunos les ha dado más economía que otros. Y uno tiene que preguntarse, ¿para qué tanta economía? ¿Por qué este excedente? ¿Por qué si tengo esta economía y puedo vivir muy bien hasta aquí en esta economía, Dios me ha dado otra porción más? ¿Para qué? En eso estriba, amados hermanos, no en lo que sobra, sino en toda la administración de la economía. En eso estriba ser buenos mayordomos. La tercera verdad es que daremos cuentas. Vea el versículo número 18, número 19, dice la Biblia: después de mucho tiempo vino el Señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Interesante que necesitamos ver dos cosas o tres cosas aquí. Primero, daremos cuentas porque se nos ha dado mucho tiempo. O sea, lo que tuvimos que hacer, lo que tuvimos que haber hecho, se nos dio el tiempo suficiente para realizarlo a fin de que estemos preparados cuando Dios nos pida cuentas. Estos hombres, uno recibió 5, uno recibió 2, uno recibió un talentos y el Señor se fue lejos y les dio oportunidad de trabajar, de hacer, de entregarse a llevar a cabo aquello, a estar trabajando constantemente en aquello que el Señor les había dado. No es que el Señor les dio el talento ahora y volvió mañana. El Señor les dio el tiempo suficiente como para que pudieran realmente trabajar empeñosamente, esforzarse dedicadamente, trabajar arduamente, y una vez que estos hombres hubieron aplicado todas las fuerzas, entonces llegó el momento en donde el Señor llamó a cada uno para pedir cuentas. Amados hermanos, sin que esto despierte un pavor humano, pero sí con todo el deseo de que esto despierte un santo temor de Dios, tenemos que concluir que nosotros algún día vamos a dar cuentas de lo que el Señor nos ha dado. Vamos a dar cuentas de nuestros bienes, vamos a dar cuenta de aquella ocasión que pudimos apoyar y no apoyamos, de aquella vez que pudimos hospedar y no hospedamos, de aquella vez que pudimos utilizar nuestro transporte para algo relacionado al ministerio y no lo hicimos. Llegará un momento en donde el Señor, que nos ha dado con tanta abundancia, ciertamente nos va a pedir cuentas de cómo fue nuestro trabajo con aquello en lo que nosotros nos sentíamos seguros. Es interesante también, amado hermano, que dar cuentas está organizado por el Señor. En 2 Corintios 5:10 y en Romanos 14:10 se nos habla que un día estaremos delante del Señor para dar cuenta de lo que hayamos hecho mientras hayamos estado en el cuerpo, sea bueno o sea malo.
Y esto está íntimamente asociado o está como una especie de inciso en aquel momento donde nos presentaremos delante del Señor para dar cuenta así de nuestros hechos, en lo que incluye también la sabia, sana administración de todo lo que el Señor nos ha dado. Otra cosa también importante que necesitamos entender, amados hermanos, es que daremos cuenta de manera personal. Y esto implica que tendremos argumentos propios, palabras propias, verdades que se expresarán. En el capítulo 25 quiero que notemos algunas frases en donde se nos permite entender que dar cuentas tiene que ver con una acción personal ante Dios. Vean el capítulo 25, versículo 20. Y llegando el que había recibido 5 talentos. Vean el versículo número 22. Y llegando también el que había recibido, note, 2 talentos. Versículo 24, pero llegando también el que había recibido, ¿cuántos? 1 talento. Llegó el de 5, dio cuentas. Llegó el de 2, dio cuentas. Llegó el de 1, dio cuentas. Eso implica, cada uno recibió, cada uno daremos cuentas. ¿De acuerdo? Vamos a dar cuentas. Yo recuerdo hace mucho tiempo cuando recién llegamos a Tijuana, a la iglesia de nuestro pastor David Cortés. Hacían el 15 de septiembre, me imagino aquí pastor realizan el evento el 15 de septiembre, y el 15 de septiembre lo hacían en la explanada del colegio, una explanada grande, ¿no? Y los hermanos traían comida y la comida se regalaba a todos, ¿verdad? Para mostrar una empatía con aquellos invitados. Y recuerdo que había una hermana que supo que mi esposa era de San Luis Potosí. Mi esposa es de San Luis Potosí, de aquí cerquita. Y se enteró y dijo, hermana, seguro usted hace enchiladas potosinas. Y enchiladas potosinas, pues es una enchiladita así, de masa roja, ¿verdad? Con queso adentro, se fríen y luego se preparan. Y la hermana dijo, bueno, pues nos ponemos de acuerdo, hermanita, ¿qué tal? Pues sí, está bien, yo hago las enchiladas potosinas, dijo mi esposa, y la hermana nos dio dinero. Con la única intención de que cuando estuvieran las enchiladas potosinas y saliera toda la gente para comer, le guardáramos enchiladas potosinas. Es nada difícil, ¿verdad? Un acuerdo tremendo. Órale, está bien. Pues ha salido toda la gente, hemos puesto ahí las enchiladas potosinas, y todo se acabó de las enchiladas potosinas. Llegó la hermana muy contenta con su platito. Llegó, vio a mi esposa, vio el candungo en donde estaban las enchiladas potosinas, vio el candungo, vio a mi esposa, me vio a mí y se fue. No dijo nada. Hermanos, nos sentimos tan mal porque no le guardamos sus enchiladas potosinas. Y nos había dado para eso. ¿Sí? Me sentía apenado. Hermanos, un día puede que nuestro Señor nos diga, vengo por algún beneficio que tú debes darme. Hermano, que nuestras manos tengan algo para darle a nuestro Dios en aquel día de dar cuentas. Vas a dar cuentas, hermano querido, y yo voy a dar cuenta de cómo inviertes tu dinero. Si das a misiones o no, si das tus diezmos o ofrendas o no, si le sacas al diezmo. Vamos todos a presentarnos un día delante de nuestro Señor, si hemos sido leales y fieles a nuestra iglesia, tan bonita iglesia que el Señor les ha dado, si hemos encontrado un campo en la obra con esos dones que el Señor le ha dado y esas bendiciones que el Señor le ha entregado. Pero la verdad de todo esto en cuanto a la mayordomía se refiere es que usted ha recibido, usted debe administrar, porque un día va a dar cuentas. Y la última verdad que vamos a estudiar en esta noche, amados hermanos, es una verdad muy animadora, y es esta verdad: hay recompensa. Para aquel hermano que administra bien, para aquel hermano que es buen mayordomo, hay recompensa. Mire por favor el versículo número 20.
Llegando al que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos, diciendo: Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 5 talentos sobre ellos. Y su señor le dijo: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Y llegando también el que había recibido 2 talentos, dijo: Señor, 2 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 2 talentos sobre ellos. Su señor le dijo: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Pero el que había recibido también, pero llegando también el que había recibido 1 talento, dijo: Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste, recoges donde no esparciste, por lo cual tuve miedo y fui a esconder tu talento en la tierra, aquí tienes lo que es tuyo. Respondiendo su señor le dijo: siervo malo y negligente. Miren la frase: siervo malo y negligente, sabías que ciego donde no sembré y recojo donde no esparcí, por tanto debías haber dado mi dinero a los banqueros, y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con intereses. Bueno, aquí lo que vemos, amados hermanos, es que aunque se dan 3 personajes, aunque aquí se menciona un siervo de 5, un siervo que tuvo 2 y un siervo que tuvo 1, en realidad hay 2 siervos: los siervos que fueron fieles y el siervo que fue infiel. Y de la misma manera podemos concluir el tipo de recompensas que nosotros como creyentes podemos adquirir o perder en aquel día cuando tengamos que entregar cuentas por aquello que el Señor nos ha confiado. El Señor, en primer lugar, recompensa al cristiano fiel. Y creo que esa es la recompensa que todos deseamos, ¿no es cierto, hermanos? ¿Cuál fue la recompensa del cristiano fiel? Primero, el Señor hace un reconocimiento de su buen trabajo, catalogándolo a ese hombre fiel como un buen siervo. Mira, Señor, me diste 5 talentos, mira, Señor, me diste 2 talentos, pero he ganado otros 5, he ganado otros 2, y cuando llega muy contento con su Señor, el Señor le dice: bien, ¿qué más? Buen siervo. ¿Sabe, hermano? El criterio de ser bueno o malo no está en el criterio de este mundo. El criterio de ser bueno o malo se encuentra en ser fieles a Dios. Sea fiel a Dios, fiel con lo poco que tenga, fiel con lo mucho que tenga, fiel con lo mediano que tenga. Sea fiel, hermano, no se va a arrepentir, no nos vamos a arrepentir cuando un día estemos delante del Señor y podamos decirle: mira, Señor, hice todo mi esfuerzo, le eché todas las ganas, procuré ser bien leal, procuré ser bien correcto delante de ti. No nos vamos a arrepentir cuando de sus labios perfectos nos diga: bien, buen siervo y fiel. Bien hecho. No podías, pero lo hiciste. Poca fuerza te esforzaste. Pocos recursos, pero fuiste leal, fuiste fiel. Bien, buen siervo y fiel. Bien, lo hiciste bien en tu vida. Manejaste todas las cosas bien. Hiciste tu mejor esfuerzo. Yo veía cuando batallabas, yo veía cuando sufrías, yo veía cuando había carencia, yo veía, no pasaba desapercibido, pero todo ha quedado atrás. Bien, buen siervo y fiel. Hermano querido, esas son las recompensas que quisiéramos de nuestro Dios, que nos diga el Señor en aquel día: bien, buen siervo y fiel. Bien. Hace un reconocimiento no solamente como usted, un siervo bueno, pero usted como un siervo fiel. Fiel, ha sido fiel, fue un buen siervo porque hizo exactamente lo que su Señor le pidió que hiciera, y fue un fiel siervo porque en lo poco que su Señor le había dado se mantuvo fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Eso, hermano, esa frase allí, esa es una promesa de Dios. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Hermano querido, nadie puede recibir más sin que primero sea fiel con lo que ya Dios le ha dado. ¿Usted quiere una nueva olla para los tamales? La olla que tiene está toda tiznada y parece lata pateada. Bueno, está por verse si le puede dar otra cosa más el Señor.
Y lo ilustro así tan dramáticamente porque si no se cuida hermano, si no cuidas lo poquito que Dios te ha dado, Dios no te puede dar más. Si en lo poco no somos fieles, ¿en lo más nos va a dar el Señor? No. Pero si en lo poco somos fieles, esta es la clave, hermanos, esta es la clave. Si en lo poco somos fieles, Dios se va a encargar de darnos más. ¿Sí? Hermano, me recibe una exhortación, rapidito, ¿sí? ¿Sí? Usted nunca tiene porque nunca da. Mientras usted sea como el asadón, más para acá, más para acá, más para acá, y menos para el Señor, menos va a tener. Y en la idea ya preconcebida de que no demos tanto, estamos dando mucho, hermano, vas a la pobreza. Dios no te va a dar más. ¿De acuerdo? Sé fiel en lo poco y Dios te va a dar más. Tú cuidas tu casita, tus ollas, tu estufa, tu refri. Cuidas lo que Dios te ha dado. Lo mantienes bien limpiecito, oliendo a pinol, o a fabuloso, o a cloro, o lo que usted quiera, ¿verdad? Pero todo limpiecito, todo ordenadito, cada cosa en su lugar. ¿Usted cree que Dios no le va a dar más? Le va a dar más. Pero sea fiel en lo poco. ¿De acuerdo? Allá en Tijuana hay personas que van y se congregan a la iglesia y siempre vienen a excursarse con el pastor y dicen: perdone, pastor, no puedo dar diezmo porque pues usted sabe, no tengo trabajo. No, yo no investigo quién da, quién no da. Yo, gracias a Dios, eso no lo tengo ahí. Pero había un hermano que vivía quién sabe dónde, allá donde daba vuelta el sol, ¿verdad? Ya no, el aire, ¿verdad? Es donde da vuelta el aire. Allá donde es que allá en Tijuana el sol da vuelta y luego regresa, pero también es lejos, ¿no? Allá donde da vuelta el aire y el sol y la luna y las estrellas y Saturno y todos, por allá bien lejos, y venía con su familia. No tenía trabajo, no tenía carro, pero no faltaba ningún servicio. Y daba diezmo. Pastor, ayúdeme a orar, necesito un carro, necesito trabajo. ¿Cómo no, hermano? Vamos a orar que el Señor le dé un carro y le dé trabajo. El Señor le dio carro y le dio trabajo. Dejó de venir y dejó de diezmar. Ya no lo vimos por la iglesia por ningún lado. Fui a visitarle y le dije: hermano, cuando eras pobre eras fiel. Voy a orar para que Dios te quite el trabajo y te quite el carro. No, claro que no. Pero sabe, lo poquito que el hermano dio nos sirve de experiencia para decir: hermano, lo poco que tú tienes, sé fiel, cuídalo bien, Dios te lo ha dado. Si tú lo manejas con amor y fidelidad, el Señor te va a dar más. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Y esto está hablando de recompensas eternas. Pero el principio aplicado para nosotros es que si somos fieles en lo poco, Dios nos va a dar más. Ahora, mire, hermano, por favor, lo último, versículo 23, dice: entra en el gozo de tu Señor. Hay gozo en ser fiel, hay gozo en ser leal, hay gozo en administrar. Y esta, número 2, hermanos, y para terminar, esta es la recompensa que todo cristiano desea evitar. Ve al versículo 24: pero llegando también el que había recibido un talento, dijo: Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste, por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Respondiendo su señor le dijo: siervo malo y negligente. En contraste con siervo bueno y fiel, el Señor le está diciendo a este hombre: siervo malo y negligente. Lo que está haciendo el Señor aquí es que está revelando realmente las motivaciones que este hombre tuvo para ser un mal administrador de lo que Dios le ha dado. Y no tiene nada que ver con lo poco, ni tampoco tiene nada que ver con lo mucho, sino tiene todo que ver con el carácter. Tiene todo que ver con el individuo. El Señor le dice: siervo malo y negligente. Era un siervo malo porque no obedeció lo que el Señor le mandó al momento de darle sus bienes. Aquí tienes, te voy a dar un bien, un talento, ve y trabájalo, mientras tanto yo vuelvo. La indicación era: ve y trabájalo, ve y hazlo.
Así que era un hombre de carácter malo. También era un siervo negligente. El término negligente tiene que ver con el hecho de no poner cuidado, de no aplicarse o de no afanarse con diligencia a hacer algo que tiene que realizar. La negligencia de este hombre consiste en que este hombre sabía, pero no hizo. ¿De acuerdo? Sabía, pero no hizo. Versículo 26. Siervo malo y negligente, sabías. Versículo 27, por lo tanto, debías. Y muchas veces, amados hermanos, sabemos y no hacemos, ¿verdad? Sé que tengo que, pero ay, mejor no. Y eso es lo que Dios no bendice. Ser negligente debe ser algo que esté completamente lejos de nuestro carácter, lejos de nuestra forma de ser. Pero además era un siervo ciego. Nunca vio cómo los intereses de su Señor se pudieron haber multiplicado. Los intereses de Dios en la vida, amados hermanos, no son dinero reproducido, sino bienes espirituales adquiridos. Versículo 27, por tanto, debías haber dado mi dinero a los banqueros y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con intereses. Nunca vio, nunca pudo observar, nunca se imaginó los bienes que Dios tenía preparado para ese solo talento. ¿De acuerdo, hermanos? Nuestra seguridad se encuentra, amados hermanos, en la palabra de Dios y hacer lo que Dios nos manda. No cuestionar lo que Dios dice, pero humilde y dócilmente hacer lo que Dios nos manda hacer. Ahora, aquí tenemos algo muy interesante y más drástico todavía. Vea usted el versículo número 28. Dice, quitadle pues el talento y dalo al que tiene 10 talentos, porque al que tiene, mire, le será, ¿qué dice? Dado y tendrá más. ¿Sí? Y al que no tiene, aún lo que tiene, ¿qué dice? Le será quitado. ¿Sabe cuál es la lección aquí? Naturalmente el siguiente versículo no habla de que uno pierda la salvación, pero estos versículos están hablando de pérdida. Pérdida. Muchas veces perdemos lo que con tanto celo intentamos esconder. Había una dama que se congregaba en cierta iglesia. Nunca ofrendaba, nunca apoyaba, nunca se involucraba, nunca nada. Sin embargo, siempre exigía, siempre demandaba, siempre se quejaba cuando no se le ayudaba. Un día, pidiéndome un consejo, la pude orientar lo mejor que pude y me dijo, pastor, tengo esta cantidad. Hermanos, esa cantidad era de 6 cifras. La guardó allí en un cajoncito y alguien entró y se robó esa cantidad. Vino un ladrón y le quitó todo lo que con tanto esfuerzo, por muchos años, esa mujer se aferró. Porque el que no da, el Señor le puede quitar. Y se lo da a alguien más. Esas pueden ser consecuencias para una persona, para nosotros, que no llegáramos a ser buenos administradores. Pero esta conferencia se trata en aprender a ser buenos mayordomos de lo que el Señor nos ha dado. Usted ha recibido muchos bienes, hermano. Y usted puede decir amén a eso. Usted ha recibido tanto que ni siquiera se imaginaba, ni siquiera lo pensaba, ni siquiera podía verlo allá en el futuro. Pero Dios ha querido darle mucho para que usted pueda ser sabio administrador, muy celoso administrador,
y ser el siervo fiel que por la gracia del Señor pueda hacer un impacto en esta tierra con todo lo que el Señor le ha concedido a usted. ¿Qué tipo de mayordomo quiere ser? Aquel mayordomo al cual el Señor le dijo: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. ¿O quiere ser aquel mayordomo al cual el Señor muy vergonzosamente le dijo: siervo malo y negligente, no hiciste lo que tú sabías tenías que hacer? Eso, hermano, es una decisión que usted debe tomar. Vamos a orar. Padre Celestial, te damos gracias por esta noche y esta oportunidad. Entregamos a ti cualquier decisión, Señor. Te pido que tu palabra quede sembrada en nuestros corazones. Te pedimos temor, todos los que estamos aquí, Señor. Suplicamos tu ayuda, Padre Celestial. Pero antes de cualquier cosa, Señor, queremos decirte gracias por tanto que tú nos has dado. Gracias por tantas bendiciones, Señor. Nosotros gozamos de bienes y de buena salud, y gozamos de familia, gozamos de, Señor, tantas bendiciones, pero son por tu buena mano. Concédenos reconocer eso, Señor. Concédenos poder responder a ti con generosidad cuando tú nos dices por medio de tu Espíritu cómo participar, cómo hacer. Permite, Señor, que todos los que estamos aquí seamos cristianos sensibles a la voz del Señor, cristianos que nos entregamos a ti primeramente. Bendice entonces, Señor, todavía más a la iglesia, en el nombre del Señor Jesús. Con ojos cerrados, cabeza inclinada, amados hermanos, habrá alguien esta noche que diga: yo no estoy seguro que cuando muera voy a ir al cielo. Sabe que el día de dar cuenta se acerca. No solamente es para los propios, sino también para aquellos que no han recibido al Señor. Pero ese día de ira, el Señor lo ha pasado por alto cuando Cristo Jesús murió en la cruz, y el Señor Jesucristo puede salvarle para que usted sea salvo del día de la ira. Habrá alguien aquí que diga: yo quisiera recibir a Cristo en mi corazón, yo quisiera ser libre de la condenación del infierno, yo quisiera entregarme a Cristo Jesús en esta tarde como mi Señor. ¿Habrá alguien así en esta tarde que levante su mano? ¿Habrá alguien? Muy bien, sigamos orando. El pastor nos va a guiar. Todos orando, todos permanezcan orando. Por supuesto, cada uno de nosotros deseamos ser un siervo fiel. Pero la realidad podría ser diferente para nosotros, en base a nuestras acciones, en base a lo que hacemos día a día. Porque cada uno de nosotros sabemos qué es lo que Dios quiere. Le pregunto, hermano, ¿usted está haciendo lo que Dios le indica? Muchas veces, hermanos, no hemos aprendido a ser fieles a Dios, ni a darle lo que a Él le corresponde. No tan solamente en lo económico, sino en los dones y talentos que Él nos ha dado a cada uno de nosotros. Hay dones y talentos que cada uno de nosotros hemos recibido de parte de Dios y que se han empolvado a lo largo de los meses, los días y los años. Hermano, llegará el día en el cual daremos cuentas. Le pregunto, ¿quieres seguir como estás? ¿Por qué no, amado hermano? A lo mejor usted ha fallado. Y déjeme decirle algo, todos hemos fallado. Pero algo importante es que Dios sigue siendo un Dios de misericordia, de nuevas oportunidades. Y si usted ha fallado, ¿por qué no decide el día de hoy venir delante de Dios a este altar y decirle al Señor: Señor, ayúdame, a partir de ahora yo quiero ser fiel a ti. Hay dones que tú me has dado, talentos que tú me has dotado y que no estoy aprovechando, no estoy llevando a cabo. Te he fallado tal vez económicamente, en mis finanzas, pero en este día yo quiero estar bien contigo. Hermano, si usted quiere venir al altar, el altar está abierto. Pase, hermano. Si usted pasa a este altar, usted estará hablando con Dios. No necesariamente quiere decir que usted esté mal. Quiere decir: Señor, quiero estar mejor contigo. El altar está abierto. ¿Por qué no vienes, hermano, hermana, y tomas un tiempo y hablamos con Dios y le pedimos a Dios que siga dándonos de su gracia,
de su amor y de todos los dones, bienes materiales que Él nos ha dotado, que nos ayude a administrarlos, porque somos mayordomos. Daremos cuentas a aquel que es el único el cual es digno, y daremos cuentas. Hermanos que están en sus lugares, ¿estás bien con Dios? ¿Estás siendo un buen administrador? ¿Eres un buen mayordomo? Yo creo que todos deberíamos de venir al altar, o tal vez ahí en nuestros lugares, ponernos de pie y hablar con Dios. Todos orando, por favor, todos orando. Señor, se ha abierto tu palabra y tú, Señor, nos has hablado de una manera clara, de una manera directa. Nos has mostrado, Señor, que somos administradores y nos has exhortado, Padre Celestial, en el hecho de poder ser mejores siervos, de los dones y talentos que ya nos has dotado, que nos has dado a cada uno de nosotros. Padre Celestial, también nos has exhortado porque llegará el momento en el cual te daremos cuentas a ti. Por lo cual yo te ruego, Padre Celestial, que cada uno de nosotros consideremos en nuestra mente y en nuestro corazón la manera en la cual, Señor, hemos llevado nuestras finanzas, los dones que nos has dado, los talentos que nos has proporcionado. Reconocemos que todo proviene de ti. Tú eres el dueño de todas las cosas y nos has permitido ser administradores. Ayúdanos, Señor, a ser fieles en lo poco o lo mucho que nos has dado. Ayúdanos algún día a escuchar de ti, Señor, buen siervo fiel. Ayuda, Señor, a tu iglesia, a cada hermano aquí presente y a aquellos que escuchan por internet. Que tu gracia sea sobre cada uno, Señor, aquí presente, y ayúdanos, Señor, ayúdanos a poder ser fieles, a pesar, Señor, de las adversidades. Aunque a veces no hay, aunque a veces, Señor, pareciera que nuestra economía va cada vez más abajo, ayúdanos a ser fieles. Tú sabes por qué nos das lo que nos das. Danos fidelidad, te lo ruego, desde el menor hasta el mayor, desde que tiene años como cristiano y ha sido fiel como el nuevo creyente. Ayúdanos, Señor. Bendice este tiempo, te lo ruego en el nombre precioso de Jesucristo. Amén. Qué bendición, qué bendición poder escuchar la palabra de Dios. Y hermanos, es que debemos tomar decisiones. La vida cristiana está llena de decisiones y tomar decisiones aquí en la iglesia es algo que debemos aprender. Yo le pregunto, hermano, ¿qué tan fiel está siendo usted a Dios? ¿Sabe? Y lo he dicho, lo prediqué el domingo pasado. Como pastor yo no estoy viendo las finanzas de la iglesia en el sentido de quién diezma, quién da misiones. No es mi responsabilidad. Ustedes no están siendo fieles para con el pastor Hugo Mendoza o para con la Iglesia Bautista de Gracia. Ustedes están siendo fieles a Dios. De hecho, yo mismo tengo la responsabilidad. Hermanos, sigamos adelante. Hay mucho más que podemos hacer por la gracia de Dios. El Señor nos ha dado en estos días un terreno y debemos ser sabios, administrarlo de la manera que Dios quiere. Dios nos ha dado muchas cosas. Las instalaciones que tenemos muchas comodidades, tenemos tantas cosas que Dios nos ha dotado en su pura gracia. Seamos fieles. Este tipo de conferencias nos abren los ojos y el panorama para saber lo que Dios quiere que yo debo llevar a cabo. Hermano, seamos fieles, que Dios nos ayude.